Amigos de Cápsulas de Teología, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá traemos de un libro de teología, de un libro para el crecimiento espiritual, la edificación, un libro que habla sobre teología, en fin, dependiendo, ¿no? En esta ocasión traemos un libro de reciente publicación fresca, y es altamente recomendado, lo queremos recomendar desde Cápsulas de Teología, mayo del 2021, por un autor súper conocido. Ya él tiene varios libros en su haber, sobre unos 20 o casi 20 libros publicados, y estamos hablando del doctor Antonio Cruz. Es difícil no conocer al querido hermano español, al doctor Antonio Cruz. Su último libro, allí lo tienen en pantalla, Apologética, Introducción a la Apologética Cristiana. Introducción a la Apologética Cristiana, la evidencia de Dios. Evidencia, fe, ciencia, ¿no? Y ahí tenemos una raíz cuadrada, esa fórmula allí. Evidencia, fe, ciencia. Antonio Cruz, el autor, y la editorial que más cápsulas recibe de nuestra parte, Editorial CLIE. Recomendamos Introducción a la Apologética por varias razones, ¿no? Pero voy a leer la propia reseña del libro y luego voy a dar algunas aportaciones, ¿no? Introducción, repito, Introducción a la Apologética Cristiana, la evidencia de Dios, evidencia, fe, ciencia, por el doctor Antonio Cruz y Editorial CLIE. El libro Introducción a la Apologética Cristiana de Antonio Cruz es una respuesta a la tendencia hostil que hay en nuestro mundo y sociedad actual, la cual tiende a ridiculizar a la religión y a la fe cristiana de forma especial. Y por supuesto, a la existencia de Dios, dando argumentos científicos, filosóficos y sociales para acabar mostrando, quienes quieren ridiculizar a la fe cristiana, que la fe cristiana es una fe no científica, no razonada, etc. La razón principal del libro es precisamente responder a cuestiones fundamentales del cristianismo con la intención de proporcionar herramientas apologéticas útiles, no solo para las jóvenes generaciones, sino también para todos aquellos que las requieran, y fundamentar científicamente la existencia de Dios. Luego habla de los 13 capítulos, ya voy a leer los 13 capítulos, los títulos. Es difícil que alguien no haya leído o no conozca al doctor Antonio Cruz, pero ¿quién es el doctor Antonio Cruz Suárez? Nacido en Úbeda, Jaén, España, la querida comunidad de Andalucía, licenciado y doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona. Sabe de lo que está hablando el hermano Antonio Cruz, y ya voy a decir por qué digo esto. Doctorado en Ministerio por la Theological University of America de Cedar Rapids, Iowa. Ha sido catedrático de bachillerato en Ciencias Naturales y jefe del Seminario de Experimentales. Ha recibido reconocimientos de la Universidad Autónoma de Honduras, Universidad Autónoma de Yucatán, México, y Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Fue profesor del Centro de Estudios Teológicos en Barcelona. Asimismo trabajó en FLE, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, en el área de maestría. Ha impartido seminarios, conferencias y predicaciones en centenares de iglesias e instituciones religiosas en España, Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Y antes de leer el contenido, quiero decir por qué leo la biografía del doctor Antonio Cruz. No es para presumir, no es para fanfarronear, etcétera, etcétera, nada que ver, sino que es un hermano que sabe de lo que habla, sabe de lo que escribe. De hecho, si usted va a alguna librería cristiana, si usted va a Amazon, por ejemplo, aparte que este libro lo tiene en pasta blanda y en el formato Kindle en Amazon, y si está en España, si está en Europa, puede comprar directamente desde la web de CLIE.es. En CLIE.es, allí usted encuentra Introducción a la Apologética Cristiana, y lo interesante es que ellos hacen envíos a Estados Unidos, México y obviamente dentro del mismo España. Lo puede comprar
en el formato ebook, libro electrónico, para ser leído en la PC, en Mac, en el iPad, en el iPhone, por Android, en el formato Kindle, Kindle Fire, y en los lectores electrónicos, ¿ok? Los lectores digitales del libro. Así que, si usted está interesado en la apologética, en la defensa de la fe, debe tener introducción a la apologética cristiana por el doctor Antonio Cruz. Decía lo que decía del doctor Antonio Cruz porque él tiene otros libros. Su famoso A Dios por el ADN, que propone el diseño inteligente, Darwin no mató a Dios, Dios, ciencia y conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Don Antonio Cruz, el hermano Antonio Cruz, sabe de qué está hablando. Hace un tiempo yo le solicité permiso para incluir un artículo en un libro que escribí, un artículo que venía bien con el libro, y él gentilmente, de manera gratuita, me autorizó a utilizar ese artículo, ¿no? Entonces leo esto porque hoy hay muchos apologistas modernos que tristemente yo los he visto, he conversado con algunos, los puede ver por las redes sociales, por la internet, muchos hacen un buen trabajo, pero estoy hablando de aquellos que pretenden hacer apología, pretenden hacer apologética, pretenden hacer defensa de la fe sin tener preparación alguna. Y entonces usted ve la apologética que están haciendo, y es una apologética cargada de orgullo, cargada de vanidad, cargada de insultos al contrario. Usted se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que esta persona leyó un libro sobre el tema, hizo un curso, se preparó, etcétera, etcétera? Y he visto mucho del movimiento apologético de hoy, no en la vida del doctor Antonio Cruz, por supuesto, pero he visto mucho del movimiento apologético de hoy que nada tiene que ver con lo que el doctor Antonio Cruz y Editorial CLIE nos presentan acá en esta introducción a la apologética cristiana. Lo que veo es una sed de ganar, lo que veo es una sed de humillar al contrario, y realmente en líneas generales se resume que lo que predomina es que gane mi argumento sobre el argumento del contrario. El doctor Antonio Cruz sabe lo que está haciendo, sabe de qué habla y lo presenta hermosamente. El libro consta de 13 capítulos. ¿Qué es la apologética cristiana? La apologética cristiana no es gritar, chillar, insultar. ¿Qué es la apologética cristiana? Breve historia de la apologética cristiana, muy bueno, capítulo 2. Capítulo 3, argumentos sobre la existencia de Dios, muy bueno, muy bueno. El problema del mal y la teodicea, capítulo 5, la ciencia y la apologética. Está escribiendo un teólogo, está escribiendo un científico, está escribiendo un hermano en Cristo. Capítulo 6, el origen del universo y sus implicaciones teológicas. Capítulo 7, el origen de la vida, azar o diseño. Esto es apologética, y apologética seria, apologética de primer nivel. Bravo por Antonio Cruz, bravo por Editorial CLIE. La teoría neodarwinista de la evolución y la teología cristiana, capítulo 8, capítulo 9. Se reveló Dios en la Biblia, capítulo 10. El concepto de milagro, crítica de las opiniones contrarias, capítulo 11. Resucitó realmente Jesús, capítulo 12. Son iguales todas las religiones, y ahí el doctor Antonio Cruz presenta magistralmente las 8 cosmovisiones religiosas principales, ¿ok? Capítulo 13, actitud personal del apologista cristiano. Y me voy a los capítulos 12 y 13. Capítulos 12 y 13, allí él discute, son iguales todas las religiones, y allí presenta las 8 cosmovisiones principales, ¿no? El ateísmo, agnosticismo, panteísmo, panenteísmo, que parece que es igual, pero no es lo mismo, teísmo limitado, politeísmo, deísmo, monoteísmo, ¿no? Creo que el doctor Antonio Cruz hace un trabajo magistral, serio, profesional, académico, científico, teológico, práctico, actual, relevante, no tiene desperdicio. Introducción a la apologética, las evidencias de Dios, evidencia por fe, ciencia, ¿no? Ven allí cómo él lo presenta, ¿no? En esa ecuación, en ese símbolo de raíz.
quiero quedarme con el capítulo 13. Quiero quedarme con el capítulo 13 porque creo que el doctor Antonio Cruz, al igual que en los 12 capítulos anteriores, acierta. Y el capítulo 13 nos lleva a la actitud personal del apologista cristiano. La actitud personal del apologista cristiano. ¿Ok? No debe tener miedo, debe santificar a Dios, estar siempre preparado para defender la fe. Recuerdan que esto lo dice el apóstol Pedro, ¿no? En su primera carta, capítulo 3, versículos 14 y 15, ¿no? Si no, santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Hoy no se ve la mansedumbre ni la reverencia, sino la grosería, la falta de respeto, la prepotencia, el insulto en muchos apologistas modernos o pseudoapologistas. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, que quien viene a pedirnos alguna respuesta viene con sinceridad. Hoy hay un montón de debates, yo los llamo debatólogos, y cuando veo los anuncios, las publicaciones, debate fulano de tal versus fulano de tal, me pregunto, esta gente ¿qué hacen? Esta gente no tienen más nada que hacer, ¿cómo les queda tanto tiempo a esta gente? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo los he bautizado así, debatólogos, ¿no? La actitud personal, hacerlo con mansedumbre y reverencia, ¿no? Y luego dar los objetivos principales del apologista, que quienes están interesados en la apologética deberían leer este libro. Probar los argumentos de la fe cristiana, defender el cristianismo de los ataques de cada generación, ¿ok? Refutar las creencias contrarias a la fe, persuadir a las personas. Eso en muy pocas esferas hoy se ve, sobre todo en los apologistas nobles. Por eso yo les recomiendo a ellos, y se hacen llamar apologetas, se hacen llamar apologistas, pero obviamente entiendo que no han leído una obra como Introducción a la Apologética Cristiana, La evidencia de Dios, por el doctor Antonio Cruz y editorial CLIE, la cápsula que con agrado, con aprobación 100% recomendamos para vosotros, para ustedes en esta ocasión. Y como no podía ser de otra manera, la abundante bibliografía, tanto en español como en inglés, no tiene desperdicio. El libro tiene un poco más de 200 páginas, 260, 265 para ser exactas, incluyendo la bibliografía, pasta suave, buen color, buen formato, buen tamaño, buena letra, lectura fácil, lectura rápida, capítulos amenos y capítulos que no son unos capítulos tan extensos que uno se agota, pero sino, además son capítulos que van partidos, vamos a decirlos por bloques. Por ejemplo, estoy en el capítulo 5, la ciencia y la apologética, ¿no? Entonces, bloque, el hecho de la existencia del propio universo, el universo no es eterno sino que tuvo comienzo, las leyes constantes del universo están afinadas para la vida, no hay explicación científica para el origen de la vida, la información biológica del ADN requiere inteligencia, el sentido de la vida y la reproducción, temas actuales, la identidad del diseñador, ¿no? Y ya ahí se acaba el capítulo. Entonces, un libro muy actual, un libro muy relevante, publicado en 2021, un precio asequible, en formato físico, pasta blanda, en formato electrónico, formato ebook. Allí lo tenemos, la cápsula que dejamos a vosotros, a ustedes en el día de hoy. Apologética cristiana. Este libro, y no es un cliché, no es una técnica de mercadeo, no debe faltar en la biblioteca de todo apologista, de todo el que esté interesado en la apologética, pero también del que quiera obviamente defender la fe, del líder, predicador, pastor, maestro. Lo recomendamos para grupos de estudio, para seminarios, para los que están creciendo en la fe y que comienzan a recibir ataques externos en contra de la fe, en contra de Cristo, en contra de la Biblia y un largo etcétera. El doctor Antonio Cruz responde a todo ello aquí, y con mucha humildad, que creo que es lo único que no estoy de acuerdo en el libro, en el sentido positivo. El libro se llama Introducción a la Apologética Cristiana,
particularmente creo que es mucho más que una introducción a la apologética cristiana. Es un libro muy completo, y como diría el doctor Samuel Villaventura, ¿no?, basado en sus capítulos, en los 13 capítulos de este libro, dando así argumentos, datos y respuestas para poder afirmar, ¿ok?, que una fe razonada es una fe más fuerte. Eso lo dijo en su momento Samuel Villaventura, y ahora se aplica aquí en esta ocasión al escrito de Editorial CLIE y el doctor Antonio Cruz. El capítulo 1 define lo que es la apologética cristiana, y eso es importante. ¿Qué es la apologética cristiana? Es discusión, es pelea. Los grandes apologistas del Nuevo Testamento, muy bien. Errores doctrinales de los 2 primeros siglos, ¿ok? Y allí continúa. Es un libro, es una cápsula que dejamos a vosotros en esta ocasión. Apologética, introducción a la apologética cristiana, introducción a la defensa de la fe, evidencia, fe, ciencia, la evidencia de Dios, introducción a la apologética cristiana, por el doctor Antonio Cruz y Editorial CLIE. No se lo pierda, cómprelo, recomiéndelo, regálelo, utilícelo. Y gracias por habernos acompañado en esta ocasión, en esta nueva entrega, en esta nueva cápsula de teología. Comparta el video, délo a conocer a otros, suscríbase a nuestro canal de YouTube, allí estamos como cápsulas de teología. Compártalo con otros. Si quiere una reseña en particular sobre un libro, háganoslo saber. Pero en esta ocasión, háblele a otro de introducción a la apologética cristiana, la evidencia de Dios, evidencia, fe, ciencia, por el doctor Antonio Cruz y su editorial de confianza. Allí lo tienen en pantalla, Editorial CLIE. Introducción a la apologética cristiana, la evidencia de Dios, Antonio Cruz, Editorial CLIE. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y hasta la próxima cápsula de teología. Bendiciones.